Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a la Primera Iglesia Bautista de Monterrey en su escuela bíblica dominical del día de hoy, 9 de enero del 2022. Estamos empezando el año con mucha bendición y estamos estudiando la palabra de Dios. El día de hoy estaremos revisando en la carta a los Hebreos capítulo 1 y capítulo 2, Jesucristo superior a los ángeles. Oremos. Bendito Padre y Dios celestial, te damos gracias por tu palabra. El día de hoy nos estaremos deleitando, conociendo y reconociendo que Jesucristo es superior a los ángeles y que tenemos un Dios en el cual hemos depositado nuestra fe y Él es Jesucristo. Gracias por la salvación que nos das a través de Él. Gracias, Padre. Rogamos de tu gracia, de tu sabiduría y de tu guía para entender tu palabra y guardarla y atesorarla en nuestro corazón, que sea fortaleza en todo momento. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, pues el texto que vamos a memorizar el día de hoy se encuentra en Hebreos capítulo 1, verso 6 y nos dice, y otra vez, cuando Dios introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Eso es bien importante. El Padre le manda a los ángeles, adórenle, todos los ángeles. Y bueno, como introducción, sabemos que Jesucristo es Dios. Lo sabemos. El día de hoy lo vamos a confirmar. Y vamos a poder dilucidar o discernir si es verdad ese mito o eso que dicen por allá en las leyendas urbanas de que Jesucristo fue un ángel antes de venir a la tierra. Vamos a ver qué dice la palabra. Bueno, sabemos que en su encarnación el Hijo de Dios fue hecho un poco menor que los ángeles, solo un poquito menor que los ángeles. ¿Por qué? Pues por causa nuestra. Él pasó por un tiempo de humillación y vamos a ver en esta lección el día de hoy cuál fue ese proceso de humillación por el cual Dios lo hizo pasar. Tomó forma de carne, se hizo semejante a nosotros. Eso lo vemos platicado, reflejado en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 14, que nos dice, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero vamos a encontrar que Él es superior a los ángeles en algunos aspectos. Primero, Jesucristo es superior a los ángeles por su relación con el Padre. Vamos a encontrar que muchos pasajes nos hablan que cómo Dios el Padre se refiere a su Hijo, qué calificativos le dio, cómo lo llamaba, ¿sí? Y vamos a observar que los nombres o los calificativos que Dios usó para el Hijo no lo dio, no lo ha dado, ni se lo dará a ningún ángel. Ningún ángel tiene los nombres que Dios usa para referirse a su Hijo. Mire, veamos. Por ejemplo, Dios dice de su Hijo, es mi Hijo engendrado. Es decir, Jesucristo no fue un ser, no es un ser creado. Jesucristo fue engendrado para llegar a ser un humano. ¿Recuerdan ese pasaje en donde, allá en Mateo capítulo 1, verso 20, en donde José, el esposo de María, quería dejar a María porque pues ya estaba embarazada y dijo, no, yo mejor me voy. Quería dejarla secretamente. Y él en visión le dice Dios, José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay engendrado es por el Espíritu Santo. Entonces, ahí José entendió que el bebé que estaba esperando María había sido engendrado por Dios. Dice que la sombra del Espíritu Santo la cubrió y fue engendrada. Ella fue fecundada por el Espíritu Santo para tener a Jesucristo. Es unigénito. Juan capítulo 1, 14 ya lo acabamos de leer, ya que el verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Pero también vemos en Juan capítulo 3, verso 16, el pasaje universalmente conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y otros pasajes más que nos hablan de que Él es unigénito Hijo de Dios. Es el Hijo eterno. Acabamos de pasar Navidad y un pasaje que nos gusta mucho recordar se encuentra en Isaías capítulo 9, verso
Verso 6. Porque un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces vemos allí la frase o la palabra eterno, hijo eterno. Él es eterno, es decir, siempre ha existido. Un punto más para poder comprobar que Él no fue creado, Él siempre ha existido. También Dios le llama mi hijo amado. Y aparte dice, tengo mi complacencia en ese hijo. ¿Dónde vemos eso? En Mateo 3:17 cuando el Señor Jesús fue bautizado y en Mateo 17:5 en la transfiguración. En ambos casos se oye una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, en él tengo mi complacencia. Y en la transfiguración, este es mi hijo amado, a él oíd. Y es muy importante esto que narra Mateo, porque el evangelista, porque en el cuadro del bautismo vemos a la Trinidad, donde Jesús está bautizando, está sumergiéndose en el agua, la voz del Padre se oye desde el cielo y el Espíritu Santo desciende sobre el Señor Jesús. Ahí tenemos un cuadro, una fotografía, una instantánea de la Trinidad. Bueno, y eso nos habla de la relación del Padre, ¿verdad? Claro. Bueno, continuamos aquí con la relación del Padre. Observemos que, o preguntémonos, ¿a cuál de los ángeles Dios alguna vez le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? O yo te seré padre y tú me serás hijo. ¿A quién le dijo? A nadie, a ningún ángel, solamente a Jesucristo. Y el escritor de Hebreos les habla al pueblo hebreo para traerles a la memoria pasajes del Antiguo Testamento, en donde esto Dios ya lo había profetizado y se estaba cumpliendo en Jesucristo. Vemos entonces por qué Dios le dice a los ángeles, adórenle todos los ángeles de Dios. Esa orden Dios se la da a ellos. ¿Por qué? Porque es el Hijo, porque es su Hijo, porque es eterno, porque es Dios. Los ángeles son seres creados. Ellos no existieron siempre, ellos existieron a partir de que Dios los creó. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, un pasaje muy rápido y sencillo es Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahorita por razones de tiempo no nos vamos a meter a toda esa parte, pero allí en ese pequeño pedacito nos está diciendo que Dios creó los cielos y todos los seres que hay en los cielos, entre ellos los ángeles. Vemos entonces que es una mentira pensar que Jesucristo fue un ángel antes de venir a la tierra. Ya hemos visto a lo largo de estos pocos minutos que Jesucristo es eterno, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él fue engendrado, que es el Hijo amado. Fue engendrado, no fue creado ni como los ángeles, ni como el ser humano que fue creado del polvo de la tierra. No fue un ángel que se transformó en el aire y vino aquí a la tierra y de repente apareció. No, él vino y fue engendrado como ser humano para nacer como hombre desde pequeñito y crecer. ¿Sí? Nos dice aquí en el verso 7, una vez más, solamente para reafirmar la diferencia entre el Hijo y los ángeles. Los ángeles que son ángeles ministros de fuego, son siervos, van a servir y son ministros de fuego, o sea, hacen la tarea, son espíritus y accionan rápido, porque Dios los está mandando. Ya a esos ángeles Dios les dice, adoren a mi Hijo. Bueno, ya vimos que no existe adoración de ángeles, entonces no, si Jesucristo era un ángel, los ángeles hubieran dicho, ¿por qué lo vamos a adorar? Si es un ángel, no, no hay eso. ¿Por qué otra cosa el Señor Jesús es superior a los ángeles? Bueno, hay muchas citas que nos hablan de la eternidad de Jesús. Pero vamos a mencionar aquí nada más unos cuantos. Primero, vamos a encontrar que su trono es eterno. Vamos a encontrar que Él ha existido siempre y Jesucristo participó directamente en el proceso creador de todo lo que existe. Allí en Génesis 1:1 ya Jesucristo estaba presente.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Y en el hebreo hay una partícula, el Aleph y la Taf, el Et, que nos hablan de Jesucristo. También en forma simbólica ahí está Jesucristo. Nos hablan de que Él existió antes de Abraham, que Él es el alfa y el omega, y que su existencia es eterna. Vamos a ver aquí. En Miqueas 5:2 nos dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, siempre, siempre se ha manifestado, siempre ha estado, siempre ha existido. Nunca ha dejado de ser. Y esta parte de la eternidad es un atributo de Dios, el tener existencia propia. En Hebreos 1:8 nos dice, tu trono, Dios, por el siglo, del siglo. O sea, el trono de Jesucristo es eterno. Entonces, esto nos habla una vez más que Él no fue creado, Él siempre ha existido. Pero un pasaje que a mí me encanta, a mí me gusta, me deleito leyéndolo y aprendiéndolo es Juan capítulo 1, versos del 1 al 4, que nos dice, en el principio, y empieza como Génesis 1:1, en el principio. Dice aquí, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios, o sea, siempre ha estado. Este verbo, este hijo, es eterno y siempre ha estado con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Si no te habías dado cuenta, abre los ojos. Jesucristo es Dios y participó directamente en la creación de todo lo que existe. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces Jesucristo es vida. Por eso Él puede decir en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo. Solamente el Hijo nos puede meter a la casa del papá. ¿Sí? Bueno, continuamos. Mismo Jesús le decía a sus adversarios, los fariseos, los religiosos, que sabían mucho de Biblia, pero corazón duro. Él les decía, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces los judíos le dijeron, todavía no tienes 50 años, y ya nos estás diciendo que viste a Abraham. Entonces Jesús les dice, tengan la plena certeza, tengan toda la seguridad de que antes de que Abraham viviera o existiese, yo soy, yo existo. Esa frase que usó Jesús, antes de que Abraham fuese, yo soy, retumbó pero fuerte en la mente de los fariseos porque es el vocablo que se utilizaba para referirse a la divinidad, a la deidad. Él estaba diciendo directamente, yo soy Dios. Y bueno, un pasaje muy conocido, Apocalipsis 1:8, que nos dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Ahí se está manifestando Jesucristo como eterno, como Dios mismo. Entonces, debido a que es eterno, ocupa su trono, los ángeles le sirven, Él es el Rey santo y justo, porque el Padre lo ungió con óleo de gozo, de alegría. Y esto nos lo dice Hebreos versos 8 y versos 9 en el capítulo 1. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a todos tus compañeros. Qué cosa tan grande, tan maravillosa tener a un Dios cuyo cetro es un cetro de equidad, justo, recto, honesto, íntegro, ¿sí? Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Un Dios que ama la justicia. No hay un Dios como nuestro Dios. Dios es justo, santo, bueno, recto, misericordioso, hermoso. Bendito sea Dios. Jesucristo es Dios. Él ha existido siempre y reina con justicia. Vamos a ver, ya aprendimos que todas las cosas por Él fueron creadas, ¿sí? Pero todo lo que fue creado algún día va a desaparecer, algún día se va a terminar. Sin embargo, Él permanece, Él no va a dejar de existir. Es el mismo, sus años no acabarán. El cielo y la tierra pasarán, dice la palabra del Señor, pero mis palabras no pasarán.
Vamos a leer aquí en el verso 10, 11 y 12. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, Jesucristo, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, o sea, desaparecerán, se acabarán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, serán cambiados. Pero tú eres el mismo. Este tú eres el mismo lo vamos a ver al final de la clase. Vamos a ver qué implicación tiene esta frase. Y tus años no acabarán. Bueno, en el principio fundaste, tú permaneces y tus años no acabarán. Me hablan claramente de que Jesucristo es eterno. Entonces, debido a eso, a que Él es eterno, es superior a los ángeles. En Apocalipsis capítulo 21, verso 1 nos dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Va a desaparecer. En todo este cualidad de Jesucristo, este atributo de su eternidad, vemos que Dios nunca le dijo a ningún ángel, ven y siéntate a la derecha de mi trono, a ninguno, ¿sí? Tampoco le di, mucho menos le dijo, hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies, no, a ninguno, solamente al Hijo, solamente a su Hijo. Y lo más que el Señor le dijo fue que ellos eran ministros enviados. ¿Para qué? Para servicio de los herederos de la salvación, es decir, para nosotros los creyentes. Entonces, vemos que los ángeles adoran a Jesús y sirven a Dios, sirven a Jesús para atender a nuestras necesidades, porque Dios los tiene para eso. Dice el verso 13, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Nosotros sabemos que el Señor envía a sus ángeles y que nos guardan, nos protegen. Uno de los ejemplos más claros lo tenemos en el Salmo 91, ¿sí? Donde dice más a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece. En fin, el Señor nos guarda y pone cerco de protección a nuestro alrededor con sus ángeles. Los ángeles son ministros de Dios. Pero bueno, vamos a hacer aquí un paréntesis. Vamos a dejar un momento versículos 11 y 12 y vamos a irnos al capítulo 2, porque vamos a ver, como empezamos la clase, que Dios humilló al Señor Jesús al venir él a la tierra y tomar forma de hombre. El Señor tuvo un plan, pero vamos a ver cómo en ese plan Dios nos hace una advertencia. Y aquí es muy importante para todos aquellos que adoran a los ángeles. Y lo comento porque les digo, en esta semana, por muchos lados, eh, gente me decía, no, Adrián, es que voy a orar al ángel fulano y al ángel sutano porque tal amiga, tal compañera está en el hospital y ese ángel la va a salvar. No es el ángel, en ellos no está la vida está en Jesucristo, lo acabamos de ver. En él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. Entonces, los ángeles no tienen el poder de dar vida. Yo como ser humano no tengo el poder de dar vida. Yo digo, voy a tocar eso y voy a darle vida. No, nada. El único que tiene ese poder es Dios. El único. Y ese Dios es Jesucristo. Fíjense lo que dice aquí Hebreos capítulo 2, los versos del 1 al 4. Es una palabra de advertencia, por eso está aquí con amarillo. Y si pudiera le pusiera una alarma aquí, ¿verdad? Palabra de exhortación. La palabra dicha por el Señor es mayor que la de los ángeles. Ningún ángel, su palabra es mayor que la de Jesucristo. Vamos a leer, fíjense lo que dice aquí en Hebreos capítulo 2. Si tiene su Biblia, sáquela y subraye estos pasajes. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, es decir, si tiene fuerza y tiene valor la palabra de un ángel, cuando Dios manda que cumpla una orden, tiene autoridad y poder, no por el ángel mismo, sino porque Dios se lo mandó a hacer.
Pero fíjese lo que dice aquí, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La palabra de Jesús, la palabra de Dios, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, esto lo tengo subrayado aquí, subrayelo en su Biblia, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron. Testificó Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios diversos milagros de parte del Espíritu según su voluntad. Entonces, fíjense lo que estamos viendo aquí. Hay una palabra de advertencia, que la palabra de salvación es superior a la palabra de los ángeles. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues porque fue dicha por el Señor Jesucristo, porque fue confirmada por los que la oyeron y porque fue autenticada por el Padre por medio de las señales, prodigios, milagros, de acuerdo a cómo lo repartió el Espíritu Santo según su voluntad. Este pasaje, si puedes, repásalo. Al cabo queda grabada la clase, repásala varias veces, porque mucha gente se va con fábulas que escuchan de aquí y de allá y no se van a la palabra. Y andan adorando a los ángeles y andan pidiéndole a los ángeles que sane a los enfermos. No son los ángeles, ni el arcángel fulano ni el perengano, no. Es Jesucristo, porque en él está la vida. Y lo más importante, si los ángeles cumplen la palabra del Señor, cuidado con no escuchar la palabra del Señor Jesucristo, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, la palabra de salvación es superior a la palabra de cualquier ángel. Continuamos. En este paréntesis, en donde vimos que el Señor quiso humillarlo, ¿verdad? El Señor humilló al Señor, Dios humilló al Señor Jesús al pedirle que viniera y tomara forma de hombre. Vamos a ver en este capítulo 2 cuál fue este plan de humillación. ¿Cuáles fueron las 7 etapas? 7. 7 etapas o 7 pasos que Dios utilizó en su Hijo Jesucristo para humillarlo. Y vaya anotando en una libreta cuáles fueron los resultados de esa humillación. ¿En qué benefició a Jesucristo? ¿En qué benefició a los ángeles? ¿O en qué nos benefició a nosotros los humanos? Esas 7 etapas de la humillación de Jesucristo. Fíjese, primero, Dios no sujetó a los ángeles al mundo venidero. ¿Qué significa eso? Bueno, Dios no le dio trabajo a los ángeles aquí en la tierra específica como se la dio el ser humano. Observemos. Dice verso 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Porque alguien testificó. Ese alguien testificó es allá en el pasado, en el Salmo capítulo 8, allá los salmos de David. Dice, alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de honra y gloria y lo pusiste sobre la obra de tus manos y todo lo sujetaste debajo o bajo sus pies. Esto que está hablando aquí el escritor de Hebreos está referido en el Salmo capítulo 8. Y aquí la figura de la izquierda les he puesto un triángulo en donde en el centro está Dios, por representarlo de alguna manera, está el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Este triángulo que lo vemos así voy a ver aquí la pantalla, que lo vemos así de frente, aquí en la imagen, realmente no es así, realmente está así, aquí, de este lado, así. Ahí está, ahí está. Realmente está ese costado del triángulo, donde tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en cada esquina. Lo tenemos que poner de frente, pues nada más para visualizar qué está pasando en ese triángulo, qué hay en cada vértice. Pero realmente están al mismo nivel, es Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo coexistiendo, están ahí, la Trinidad, ¿sí? Y dice el Salmo 8, que Dios hizo al hombre poco menor que los ángeles. Entonces, aquí en este diagrama, si ustedes observan, van a ver
a los ángeles entre un poquito más arriba que los seres humanos. ¿Por qué? Porque el ser humano, la palabra dice que nos hicieron, nosotros somos un poquito menor que los ángeles. Y el Señor nos ha coronado con gloria y honra y nos ha dejado que nosotros administremos este mundo. Bien o mal lo estamos administrando. Lo puso todo bajo nuestra responsabilidad. Eso significa que nos lo da en las manos y luego nos dice, lo pusiste bajo sus pies. Significa, tú estás por encima de todo esto y tú vas a administrarlo. Tú me vas a dar cuentas de este mundo. Ay, privilegio y responsabilidad, ¿verdad? Qué bonito se oye. Y lo dejaste bajo sus pies. Ay, qué bonito. Sí, y la responsabilidad, me vas a dar cuentas de cómo administraste este mundo. ¿Qué pasa con el Señor Jesús? Primero, aquí Dios nos sujetó a los ángeles al mundo, nos lo dio a nosotros, al ser humano. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque sabemos que Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo se humanó, se hizo carne. Entonces, Dios lo humilló hasta lo más bajo, por así decirlo. Está Dios, están los ángeles y están los seres humanos. Y sabemos que los seres humanos somos poco menor que los ángeles. Bueno, a Dios, a su Hijo lo mandó hasta acá, hasta abajo. Y nos dice en el Salmo 8 que acabamos de comentar, que Jesucristo se humilló al venir a este mundo como hombre, pero fue exaltado al ser coronado de honra y gloria, como a los seres humanos. El Padre lo puso por encima de la obra de sus manos y todo lo sujetó bajo sus pies, hasta que llegue el momento en que se cumpla completamente toda esta palabra que está dicha en Hebreos capítulo 1, versos del 6 al 9. Y aquí lo tengo escrito. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. O sea, él murió para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, esta es la segunda etapa de su humillación. Primero, lo hizo hombre, murió para ser coronado. Ese es el resultado. El resultado fue que fue coronado y lleno de gloria. Tercer paso. Por la gracia de Dios, el Hijo gustó la muerte por todos. Y aquí puse dos imágenes en donde este bebé vino, pero ya tenía una misión. Viene a tomar forma de hombre para poder morir en la cruz en favor del hombre. Nos dice que Él fue perfeccionado por medio de las aflicciones y que, aunque por causa de Él son todas las cosas, Él es Dios, y por quien todas las cosas subsisten, Él murió para que se cumpliera el propósito de llevar a muchos a la gloria. La cuarta etapa o el cuarto paso de la humillación, vamos a ver los resultados. Nos dice el verso 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Aquí vemos que en esa parte de la humillación de Dios hacia Jesucristo, al permitir o al pedir que él viniera a ser humano, ser hombre y morir en nuestro lugar, esa humillación produjo el fruto de santificarnos. Él es el que santifica y nosotros somos los santificados, ¿sí? Pero además nos llama hermanos. Y cuando estaba leyendo este pasaje me vino a la mente Juan 1:12. Más a todos los que le recibieron, a los que le creyeron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y también en esta semana me tocó presenciar el debate entre un cristiano, una muchacha cristiana y otra señora no cristiana, donde la muchacha cristiana decía, es que Dios es mi padre y Jesucristo me dice que soy su hermana. Y la no cristiana le decía, ya me cansaste, no tienes por qué andar diciendo a todo el mundo, le dices que es padre, él no es tu padre. Y la muchacha cristiana le contestaba, claro que lo es, porque Dios me lo dice en su palabra.
Jesucristo me llama a su hermana porque Él murió por mí y yo lo he recibido como mi Salvador. Y a todos aquellos que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, el Señor nos adopta como sus hijos, nos adopta y somos sus hijos. Juan 1:12. Por eso Dios es nuestro Padre. Por eso Jesucristo es nuestro hermano, porque Él dice aquí, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Él nos toma como sus hermanos. Un regalo grande que no puede darlo ni un ángel. Una de las razones por las cuales Dios humilló en su plan a su Hijo Jesús, la razón por la cual Jesucristo se encarnó fue para destruir al que tenía el imperio de la muerte, es decir, a mismo Satanás, al diablo, y librar a los que estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, la salvación no vino por causa de los ángeles, sino por causa de Jesús, como descendiente de Abraham. Y algo importante para mí en la preparación de esta lección fue poder encontrar y cotejar un pasaje del Antiguo Testamento que se encuentra en Oseas, capítulo 13, verso 14, y que está en relación con primera carta a los Corintios, pasando por los evangelios. Bueno, ¿qué dice Oseas, capítulo 13? De la mano del Seol los redimiré, de la muerte. Oh muerte, yo será tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. Oseas 13:14. Aquí nos está prefigurando a Jesucristo. Del Seol yo te redimiré, te libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Y lo vemos acá en Apocalipsis, cuando es destruida y lanzada al lago de fuego la muerte y el Seol, el lugar de los muertos. Y por otro lado, el Señor Jesús, vemos acá en primera carta a los Corintios, lo tengo aquí en mi Biblia, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Se cumple la palabra del Señor, que Él, al morir en la cruz, paga el precio por nuestro pecado, pero al resucitar, con vida, vence a la muerte, y entonces se cumple, oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Cómo te venzo? Con la vida. Y ya vimos al inicio de esta clase que Jesús es la vida, y la vida es la luz de los hombres, algo que no tienen los ángeles, solamente Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Otro punto en el plan de humillación de Dios para con su Hijo es que Él fue como nosotros, pero no pecó. Entonces, al no pecar, al ser semejante a nosotros, al hacer crecer, vivir la vida, pasar momentos difíciles, tener tentaciones, tener situaciones difíciles, pero sin pecar, vino a desarrollar un carácter misericordioso y fiel que corresponde a la de un sumo sacerdote que lo calificó como sumo sacerdote para expiar los pecados de nosotros, los pecados del pueblo. Y fue que Él pudo ser crucificado como un cordero sin mancha, como un sacrificio, como ese sacrificio sustituto, para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre. Y en ese momento en que Él murió, recordarán, y lo vamos a recordar ahora también en Semana Santa, que cuando Él murió, el velo del templo de aquel tiempo se rasgó de arriba abajo, permitiendo entrada libre, acceso libre a todo aquel que en él cree. Y bueno, también como parte final, dentro del plan de Dios, fue permitir que el Señor Jesús fuese tentado en el desierto por 40 días y Satanás mismo se le presentaba. Cuando veo esta parte en donde Jesucristo fue tentado pero sin pecado, y eso a él lo capacita para tener poder y poder socorrernos en los momentos de tentación. Me vino a la memoria muchas clases de escuela dominical que hemos tenido y me trajo a la memoria algunas clases que nuestro hermano Esteban nos ha dado. La que más se me ha grabado es donde él nos platica y nos dice que cómo podemos vencer a Satanás, cómo podemos vencer las tentaciones que el Satanás nos pone o el mundo nos pone. Bueno, la palabra de Dios lo dice muy claro, resistid al enemigo, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo lo vamos a resistir? Con la palabra.
¿Cómo vamos a tener la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón? Teniendo comunión con el Padre. Porque pues, hay quienes se saben la palabra al derecho y al revés, pero como no tienen comunión con el Padre, están débiles, no soportan nada o no soportamos nada. Nos vence el enemigo muy rápido. Y por otro lado, hay personas que tienen el concepto erróneo, equivocado, desde luego son personas no creyentes, que piensan que con sortilegios y ritos y cosas así van a vencer a Satanás. No, la forma en que vencemos a Satanás es obedeciendo a Dios, como lo hizo el Señor Jesucristo. Recordemos qué pasó con el Señor Jesús en el desierto, después de 40 días. Pues claro que tenía hambre. ¿Qué hace Satanás? Se le presenta. ¿Tienes hambre, verdad? ¿Por qué no le dices a estas piedras que se conviertan en pan? Y claro que Jesús pues traía hambre, ¿verdad? Y él pudo hacerlo porque tenía el poder para hacer eso y mucho más, ¿sí? Pero por otro lado, Satanás también estaba atacando y apelando a su ego. Demuéstrame que eres el Hijo de Dios. Para ti es cualquier cosa convertir estas piedras en pan. Todo eso estaba escondido en esa tentación. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Le contestó con toda tranquilidad, con toda ecuanimidad, no solo de pan vivirá el hombre. Que el Señor nos permita contestar con esa ecuanimidad y con esa serenidad en los momentos de prueba. Que el Señor nos permita utilizar su palabra para destruir cualquier argumento del enemigo, porque estamos conectados con nuestro Dios, porque estamos en comunión con nuestro Dios y tenemos la fortaleza para decir no al pecado y a la tentación. No siempre lo logramos. Con vergüenza nos lo decimos, a veces caemos en tentaciones y pecamos delante del Señor, pero el Señor nos levanta. Nosotros tenemos la bendición de reconocer en ese instante nuestro pecado y pedirle perdón y Señor, ayúdame, no volver a caer. No sé, hay quienes todavía batallan con su vocabulario o qué sé yo. El Señor pone eso delante, el Señor está en comunión con el Señor y dile, Señor, limpia mi boca, limpia mi corazón, limpia mis inclinaciones, lo que sea. Y el Señor actúa. Bueno, aquí el Señor Jesús nos ayuda. Dice que Él es poderoso para socorrernos. Nos dice en su palabra, ninguna tentación que les ha sobrevenido, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Y juntamente con la tentación nos dará la salida. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo que de corazón limpio invocan al Señor. Segunda Timoteo 2:22. Y la otra fue 1 Corintios 10:13. Entonces, tenemos muchas armas, las armas de Dios, las armas para pelear la buena batalla de la fe. Bueno, aquí el Señor Jesús pasó por todo este proceso de prueba para demostrar que sí se puede. Siendo hombre, venció. Mientras que él estaba en el desierto 40 días, pudo vencer. Hay quienes podemos estar en el Edén como Adán y Eva y caer rendidos porque no estamos fortalecidos en el Señor. Entonces, que el Señor nos encuentre fuertes en su palabra y en comunión con Él. Y bueno, la tercera parte de por qué Jesucristo es superior a los ángeles es por su inmutabilidad. Recordemos allá lo que habíamos leído en el verso 11, nos dice al final, pero tú eres el mismo. Ya habíamos visto que Él es eterno, permanecerás, el vestido del mundo se envejecerá, pero tus años no acabarán. Eso hablamos de la eternidad. Bueno, ahora vamos a enfocarnos a la inmutabilidad. Tú eres el mismo. Hebreos 13:8 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Por qué se dice esto? Bueno, porque aunque el Hijo se hizo carne, su eternidad no se vio afectada. Él siguió siendo eterno, ¿sí? Tampoco su carácter. Él siguió siendo el mismo y mantuvo su relación con el Padre. O sea, no perdió un ápice de su relación. Se fortaleció, es más, ¿sí? Es una relación que es muy distinta a la que tienen los ángeles. Los ángeles tienen una relación con Dios como tal, como Dios. Él es Dios, no es el Padre. Entonces, vemos que el Señor Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Dios, es nuestro Redentor.
Su palabra es la que tiene poder. Él es la vida. Los ángeles no. Los ángeles son ministros que sirven a Dios y Él manda que adoren al Señor Jesús y que sirvan a su pueblo, que sirvan a los que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, que sirvan a su creación. Terminamos con la parte de la inmutabilidad. Encontramos que el Hijo es superior a los ángeles por su relación con el Padre, por su eternidad y por su inmutabilidad. Él no cambia. Y aquí anoté varios símbolos de infinito porque tiene que ver con la eternidad, pero tiene que ver con esa frase que Jesús dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que siempre ha existido, el antes, el que fue y el que es y el que será, el que siempre ha existido. Y aquí vemos al Señor Jesús, que es el alfa y la omega, el alef y la taf. Terminamos en aplicaciones. ¿Qué aprendemos? ¿Qué entendemos? Bueno, primero, que ningún ángel fue llamado hijo de Dios. Número 2, ningún ángel tuvo una relación con el Padre como la tuvo, la tiene y la tendrá el Señor Jesús. Número 3, ningún ángel recibe adoración, pero el Padre ordenó que los ángeles adoraran al Hijo. También aprendimos que ningún ángel adora a otro ángel. Número 4, ningún ángel es eterno e inmutable, solamente el Hijo lo es. Y número 5, ningún ángel se sentó en el trono, el Hijo sí, y los ángeles sirven alrededor del que está sentado en ese trono. Entonces, si tú no habías escuchado esto antes, si tú pensabas que los ángeles tenían que ser adorados para que tú tuvieras acceso al Padre, el día de hoy estás aprendiendo que no es así. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué decisión quieres tomar? ¿Vas a continuar adorando de una manera equivocada, errónea y rebelde delante de Dios? ¿O te vas a rendir al Hijo? ¿Vas a venir a adorar al Hijo, así como Dios lo ordena en su palabra? Adoren los ángeles al Hijo. Nosotros debemos adorar al Hijo. Nos dice en Filipenses capítulo 2, versos del 5 en adelante, te lo quiero leer porque es importante. Aquí estoy sacando mi Biblia, porque no me lo sé de memoria y no quiero equivocarme. Dice Filipenses capítulo 2, versos del 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, y aquí está la parte clave, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, si Dios está mandando a los ángeles a adorar al Hijo, en este pasaje Dios nos está mandando a ti y a mí a adorar al Hijo, para que toda lengua confiese que Jesucristo es Dios, que es el Señor, para gloria de Dios Padre. En esta hora, si tú no has recibido a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, es el tiempo. Es el tiempo que dejes de adorar lo que no debes adorar. El Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. No te harás imagen y no adorarás a nada que no sea a Dios mismo. ¿Quieres hacerlo en esta hora? ¿Me permites ayudarte? Si tú decides en esta hora recibir a Jesucristo, quiero ayudarte a que tú recibas a Jesús en tu corazón. Ora conmigo. Señor y Dios, en esta hora yo reconozco que he estado equivocado o equivocada, adorando a otros seres que no son Dios, a otras personas, otros espíritus que no son
que no son tu hijo. Te pido perdón y me arrepiento. Dejo de lado todo eso, lo hago a un lado y solamente vengo a rendirme ante ti, a tu Hijo Jesucristo que es Dios, porque Él murió en la cruz, derramó su sangre pura sin mancha en favor mío para perdón de mis pecados. En esta hora yo te recibo, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador, y hago pacto contigo para que a partir de hoy y hasta que tú me llames a tu presencia, yo te siga, te sirva, te obedezca y busque tu palabra, busque tener comunión contigo. Limpia mi vida, limpia mi corazón, transfórmame, ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, pues hemos terminado el día de hoy y te invito a que sigas leyendo aquí en Hebreos porque Jesucristo es superior a los ángeles. Y otras cosas es Jesucristo para nosotros. Te invito para la próxima semana que estés atento para seguir aprendiendo juntos. Dios te bendiga. Hasta el próximo domingo. Bye bye.